un juez comete el delito de prevaricato cuando dicta una sentencia injusta a sabiendas. Fíjense el cambio. Dictar una sentencia injusta a sabiendas, más allá de motivaciones que no interesa analizar, que pudiera haber habido, que no entro al tema, en la causa Garzón, lo cierto es que lo que hizo Garzón es objetivamente injusto. Porque si el juicio de justicia hubiese sido algo subjetivo, Garzón hubiese podido decir, mire, a la sala penal del Supremo, eso es injusto para ustedes, pero para mí es re justo. Por ende, quedaba todo limitado a eso. Sin embargo, interceptar las comunicaciones telefónicas entre los abogados y los imputados, desgravarla, mandarla al fiscal, obviamente eso es objetivamente injusto. Por eso, y a sabiendas, ¿por qué? Porque se lo alertó el fiscal, la autoridad penitenciaria y el mismo juez Garzón lo había dicho en otras causas anteriores. Quizás en esta figura del prevaricato queda en buena medida reflejado, al menos en perspectiva judicial, los cambios que supone ir del Estado de Derecho legal al Estado de Derecho constitucional. Muy bien, pero claro, para avalar, explicar y promover al Estado de Derecho constitucional hubo algunas teorías disponibles. Cualquier matriz del Estado de Derecho supone siempre la necesidad de generar una teoría que lo explique, lo avale y lo promueve. Yo creo que en definitiva el positivismo a seca, o como le gustaría decir a Ferrajoli, el paleopositivismo, por ejemplo de Kelsen, diría Ferrajoli, fue funcional. El positivismo fue funcional al Estado de Derecho legal. Y los neoconstitucionalismos son funcionales para explicar, avalar y promover al Estado de Derecho constitucional. Quien quiera entender más allá de las voces, quiera entender más allá de los conceptos simplemente invocados, tendrá que ir a alguna de las teorías neoconstitucionalistas. ¿Y por qué insisto en hablar en plural? Porque creo que hay distintas variantes de teorías neoconstitucionalistas. Al menos me parece que es fácil identificar tres perspectivas neoconstitucionalistas. La primera perspectiva neoconstitucionalista que me interesará aludir es la teoría, quizás la más importante, donde están la gran mayoría de los autores, los más difundidos, los más invocados por las sentencias constitucionales y de los tribunales de derechos humanos, que son los neoconstitucionalistas, no positivistas, constructivistas o kantianos. Constructivista remite a Kant. Ahí está, por supuesto, Alexis, ahí está Dworkin, ahí está Nino, ahí está Atienza y la nómina sigue. Más allá de que, como saben ustedes, este fenómeno de los neoconstitucionalismos es un fenómeno en buena medida de Europa continental. Dworkin se murió seguramente sin interesarse si era o no era y qué era esto del neoconstitucionalismo. Pero de todas maneras hemos acordado en hacer esta lista y creo que es apropiada. En segundo lugar está el positivismo crítico de Ferrajoli. Ya lo sé, me ha tocado discutir en Colombia con Manolo Atienza sobre cómo llamar este movimiento. Para mí la alternativa de constitucionalismo confunde mucho más, de pospositivismo también me genera muchos reparos y seguiré insistiendo con neoconstitucionalismo. Bueno, por supuesto que Ferrajoli rechaza también esta denominación, pero bueno, como yo pongo los nombres, los pongo. En consecuencia, neoconstitucionalismo positivista crítico. Positivista crítico, no positivista secas. Positivista crítico. Ferrajoli, y siempre por detrás
a pesar del poco prestigio académico que tenemos los filósofos del derecho, siempre hay algún gran filósofo. Así como yo remitía a los anteriores a Kant, acá en Ferrajoli es muy claro, porque es explícito en el caso de Ferrajoli, invocar a Hobbes. Muy bien, el positivismo crítico de Ferrajoli, casi en soledad, porque no, como vamos a ver, no es fácil conciliar estas dos predicaciones, positivismo y crítico. Muy bien, ahí está Ferrajoli. Y en tercer lugar, creo que es posible identificar un neoconstitucionalismo que se arrima al Estado de Derecho constitucional con esta pretensión de explicarlo, avalarlo y promoverlo, que es la variante aristotélica, ius naturalista o como lo quieran llamar. Prevengo que aquí no vamos a hablar de religión católica, de ninguna religión, de razón. ¿Está claro? Porque cuando yo digo ius naturalismo, enseguida se prenden las luces. Esto es clericalismo. Nada que ver. Y prefiero mantener la calma porque me pone nervioso estas confusiones que invocan, nada que ver. Yo obviamente en 23 años no se me ocurriría dictar ninguna sentencia invocando algún argumento de fe. Obvio. Y he estado siempre en ámbitos, no he ido nunca a ningún ámbito educativo privado, quiero aclarar. Ni en la primaria, ni en el secundario, ni en la universidad. Y mi universidad de origen, en donde han estudiado mis 4 hijos, es la Universidad Nacional, de allá de Argentina, obviamente. Muy bien. Entonces, aquí está Aristóteles nutriendo a este planteo. ¿Y qué autores hay? Bueno, por ejemplo, se me ocurre citar a Andrés Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho en España, originariamente en Granada, después en Rey Juan Carlos, y juez de la Corte Constitucional Española. A Francesco Viola en Italia, expresidente de la Sociedad Italiana de Filosofía del Derecho, a Juan Cenciardo, por citar a algún argentino y para ser consecuente con la falta de humildad, a Juan Cenciardo, bueno, en fin, ahí estamos. Tres variantes que en definitiva coinciden. ¿Cómo sigue mi intervención? Mi intervención va a seguir subrayando básicamente 13 problemas, si me da el tiempo y Ricardo no me saca tarjeta roja antes, 13 variantes donde intentaré a partir de 13 conceptos, problemas, temas, tesis fundamentales, cómo se pronuncian estas 3 perspectivas sobre esos 13 temas que son centrales. Vamos a concluir que vamos a confirmar una enorme coincidencia entre las dos versiones no positivistas, las kantianas y las aristotélicas. Enormes coincidencias en esos 13 puntos. Dejo de lado y asumo que hay diferencias, obvio. Mi interés es subrayar sobre todo las tesis coincidentes, que sobre todo son tesis jurídicas. Pero si vamos al campo antropológico, al campo de la filosofía moral, hay diferencias también entre los no positivistas de matriz kantiana y los no positivistas neoconstitucionalistas de matriz aristotélicas. Sobre todo con respecto al positivismo de Ferrajoli. De todas maneras, más allá de estas 13 coincidencias y eventuales diferencias con respecto a Ferrajoli, en definitiva, estas 3 versiones del neoconstitucionalismo también tienen coincidencias que los hace ser un grupo, el grupo que provee el respaldo académico a aquel que quiere entender el Estado de Derecho constitucional, comprendiendo derechos humanos como un capítulo de estas teorías neoconstitucionalistas, o comprender lo que es el constitucionalismo. Indudablemente digo también cuáles son las coincidencias centrales de todos estos neoconstitucionalismos. Marquemos 6. En primer lugar, todos confían
en el carácter de fuente del derecho, operatividad jurídica de la Constitución. No solo en el plano formal, como auspiciaba Kelsen, sino en el plano sustancial. Todos reconocen esta operatividad jurídica de la Constitución. Segunda identidad, el respeto irrestricto a los derechos humanos o fundamentales, ya vamos a ver, a los que se procura por distintos medios y alternativas su satisfacción, este esfuerzo por tornarlos eficaces. En tercer lugar, el compromiso que tienen que asumir los juristas a la hora de conocer el derecho con una dimensión no meramente descriptiva, como proponía Kelsen, sino valorativa, crítica. Los tres asumen que el saber incluye la valoración. Piensen ustedes en las críticas a Ferrajoli por la Escuela de Génova, ¿no? En este punto. En cuarto lugar, la necesidad de una reformulación del Estado, esto con variantes según los autores, pero bueno, en definitiva, una superación de la noción clásica de soberanía que hemos heredado de Jean Bodin, el gran teórico de la potestad absoluta, ¿no?, de la soberanía. Y también, consiguientemente, superar esa noción de soberanía y la prevalencia del poder legislativo. Esto fue una nota distintiva del Estado de Derecho Legal, por supuesto, en buena medida a través de la teoría rusoniana de la voluntad general. La cuarta característica es, o la quinta, una defensa incondicional de la democracia como forma de gobierno, ¿no? Democracia no meramente procedimental, sino también sustancial. Y la sexta, el rechazo al paleopositivismo jurídico kelseniano y al Estado de Derecho Legal. Todos coinciden en rechazar a Kelsen y al Estado de Derecho Legal, más allá de lo que se ha interpretado de sus propuestas. Muy bien, dicho esto, vayamos a las 13 tesis como para ofrecerles a ustedes, esto es lo que habíamos quedado, una especie de repertorio de teorías, si ustedes me permiten la remisión futbolera, de camisetas que alguna de estas hay que elegir para jugar el partido como neoconstitucionalista o jugar el partido en el ámbito del Estado de Derecho Constitucional. La primera tesis, positivismo o no positivismo. Bien, ustedes recordarán Alexis. Alexis dice, después de 2000 años hay dos teorías centrales en materia del derecho, dos conceptos centrales. O se es positivista o se es no positivista. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra versión? Es que los no positivistas aceptan conexiones conceptuales, no meramente contingentes, como el positivismo incluyente, ¿no? Conexiones conceptuales necesarias, esenciales entre el derecho y la moral racional. Mientras que los positivistas rechazan esas conexiones como necesarias y por ende admiten que cualquier contenido puede ser derecho. Célebre fórmula o tesis. Y obviamente aquí aparece claro, los kantianos y los aristotélicos suscriben decididamente ser no positivistas, porque recordarán ustedes que en definitiva en la fórmula, en la propuesta de concepto del derecho de Alexis, aparece la defensa de la fórmula de Radbruch, que fue el sustento teórico de Nuremberg, y también de la condena a los soldados que cuidaban el muro de Berlín. ¿Cuál era la tesis de Radbruch? La injusticia extrema no es derecho. Por ende,
tenemos una norma jurídica formulada por el órgano, por el procedimiento, conforme a la Constitución, que además es eficaz. Sin embargo, para que aparezca el derecho, termine de gestarse el derecho, se requiere que el contenido de esa norma jurídica sea de una determinada calidad moral. Porque si el contenido incurre en una injusticia extrema, o sea, en una violación grave y evidente de los derechos humanos, no es que le estaban cobrando más impuestos a los judíos, los mataban. Y era evidente, ahí están las cámaras de gas. Por ende, eso no es derecho. Más allá que tenga dos elementos para hacerlo, pero le falta alguno esencial. Esta fórmula de la injusticia extrema no es derecho. Algo de Alexi para que vean la fuerza de esta insistencia no positivista, dice Alexi. El derecho es una realidad que tiene el sentido de servir a los valores jurídicos y rechaza que sea una práctica social que no pretenda nada más que el poder o la fuerza. Eso no es derecho. En definitiva, esta fórmula alexiana, por supuesto, suena muy fuertemente aristotélica, tomista, justnaturalista, porque todos recordaremos aquella metáfora que usa Aquino, ¿no? La ley injusta es corruptio legis. No dice que no sea nada derecho, es algo que no parece derecho, no es estrictamente derecho. Si lo quisiéramos decir con un autor contemporáneo, John Finnis, el profesor de Oxford, el significado focal del derecho no es la ley injusta, aunque la ley injusta es un significado imperfecto, incompleto del derecho. Muy bien, en cambio, Ferrajoli, un poco así, al menos él lo que sustenta, él afirma que es positivista, pero no a secas, crítico. Y repite con Hobbes, y rechazando a Cook, autoritas, non veritas facin lege. Es la autoridad, y no la verdad, la razón, la justicia, en la que hace la ley. Y por eso expresamente dice Ferrajoli contra Alexi. En resumen, la tesis de que todo ordenamiento jurídico satisface objetivamente alguna pretensión de corrección y algún mínimo ético, de modo tal que el derecho y moral estarían conectados y la justicia, al menos en una medida mínima, sería un rasgo necesario del derecho y una condición de validez de las normas jurídicas, no es más que la vieja tesis justnaturalista. Sí, de acuerdo, pero bueno, pero ¿por qué no vale? Por más allá que sea una vieja tesis. Entonces dice él, en definitiva, insiste a Hobbes, que lo cita con insistencia, incluso la idea del contrato social como una gran metáfora de la democracia, metáfora, así la llama, gran metáfora de democracia. En definitiva, cualquier contenido puede ser derecho para Ferrajoli, autorita, nada que ver con la razón ni la verdad. Pero no paleopositivista, no Kelsen. En fin, crítico porque ya vamos a ver el papel que va a cubrir los derechos fundamentales y la Constitución en Ferrajoli. Pero bueno, el constituyente, en definitiva, le pone cualquier contenido. Ya vamos a ver. Muy bien, este es el primer rasgo. La primera alternativa que tiene que asumir un jurista que pretende comprender y operar el Estado de Derecho constitucional, empezar donde hay que empezar. O hay una visión del derecho positivista o no positivista, obvio. Luego vendrá la adjetivación. Él va a operar el derecho, lo civil, lo penal, lo constitucional, lo administrativo. ¿Pero qué derecho? Y esto se responde así. O se es positivista o se es no positivista. ¿Qué le vamos a hacer? La segunda tesis que los juristas debemos asumir y escoger es acerca de los principios jurídicos. ¿Saben ustedes la alergia que le tiene al
Ferrajoli a los principios. Él cree, justamente, él trata de distinguirse. Yo no soy neoconstitucionalista, ni lo quiero ser, aquellos que son los no positivistas, argumentativistas, principialistas, todo esto lo rechaza. Naturalista, cuasi naturalista, de matriz anglosajona, todo esto lo trata de tomar distancia a Ferrajoli. Muy bien, y los principios jurídicos Ferrajoli también los rechaza y cree que, en definitiva, la distinción entre principio y regla es un problema, en definitiva, que puede solucionar el lenguaje. Confía Ferrajoli en el desarrollo de un lenguaje legislativo y constitucional lo más preciso y riguroso posible. La mayor parte de los principios se comportan como regla. Bueno, sí, sacamos respuestas jurídicas, pero no se operan de la misma manera. Bueno, en definitiva, margina a los principios, procura convertirlos efectivamente en regla. Y bueno, todos sabemos la importancia de los principios en la visión del neoconstitucionalismo. Justamente, quizás, el primer escrito neoconstitucionalismo, década del 60, Ronald Dworkin, aquel artículo que publicó Si hay en el derecho solo reglas, en definitiva buscando provocarlo o contradecirlo a Haar. Bueno, y Alexis, obviamente, no en la teoría de la argumentación jurídica, que ahí no dice nada original sobre los principios, al revés, pero ya en la teoría de los derechos fundamentales, teoría de la argumentación jurídica 1978, 1985, teoría de los derechos fundamentales. Ahí ya aparece el desarrollo de los principios. En definitiva, el mejor derecho para Alexis no es aquel que tiene solo normas, como proponían Kelsen o Haar, no tiene que tener solo principios, el costo muy fuerte es de la seguridad jurídica, sino él propone normas y principios. Porque los principios resuelven 4 problemas que enfrentan las reglas, todas las reglas de cualquier país. ¿Cuáles son los problemas? En primer lugar, cierta indeterminación en los significados, semántica, lingüística. Claro, la regla puede decir alevosía, pero ¿qué entendemos por alevosía? Convivencia intolerable, daño grave, etc. Los principios ayudan a precisar el significado de estas expresiones. El segundo problema que enfrentan las reglas es que a veces tenemos que escoger entre soluciones incorporadas a reglas contradictorias. Los principios nos ayudan a elegir la mejor. El tercer problema que enfrentan las reglas es que a veces no hay reglas y por ende tenemos que dar también la respuesta y bueno, recurrimos a las respuestas jurídicas que están en potencia, así, en potencia, contenidas, implícitas, a donde los juristas vamos a buscar la respuesta jurídica. Pensemos la jurisprudencia constitucional alemana, todas esas respuestas jurídicas que han sido obtenidas en el artículo 1.1 de la Constitución alemana, cuando invoca la dignidad humana como inviolable, intangible o inviolable. Bien, ahí hay muchas respuestas jurídicas, efectivamente, como lo vemos en la jurisprudencia constitucional. En mi Corte Suprema, a partir del mandato preambular, afianzar la justicia, la Corte Suprema Argentina creó un recurso extraordinario por sentencia arbitraria. ¿Cómo se sustenta eso? Que lo que es manifiestamente absurdo e irracional no es derecho, obvio. Es una tomadura de pelo para el ciudadano mandarle a cumplir algo que es irracional, ¿eh? Por ende, afianzar la justicia. Entonces, los principios jurídicos, saben todos ustedes seguro, las reglas son mandatos definitivos, dice Alexis, los principios son mandatos de optimización. Mandan lo mejor posible, según las posibilidades fácticas y jurídicas. Las reglas se aplican a través de silogismos, los principios se aplican a través de la técnica de la ponderación. Sabrán ustedes todo el desarrollo de la ponderación, adecuación, necesidad, ponderación en sentido estricto,
la fórmula matemática del pesaje, bla, 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 bla. Estudiar principios, porque los derechos humanos son principios, mandan lo mejor posible. Por ende, lo lamento, a estudiar principios, a pesar de las facultades de Derecho, no hablo de la UNAM, las facultades de Derecho de nuestro continente, que siguen haciéndonos creer que el derecho es un conjunto de reglas. Eso es lo que dicen mis hijas que estudian Derecho, un conjunto de reglas. Y yo le intento explicar y me dice, no, papá, vos te dedicás a una materia que no importa a nadie. Filosofía de Derecho, ¿a quién le importa? En cambio, los profesores que sí importan, que son los que dan los códigos, ¿sí o no? Ellos se han encargado de explicarme que el derecho es un conjunto de reglas. Por ende, les creo a ellos que son re jurista top y no a vos que te dedicás a una cosa que no le interesa a nadie. Muy bien, entonces, principio, donde están los derechos humanos, por eso los derechos humanos mandan lo mejor posible. Y hay que ver en cada caso, ¿qué mandan los principios del debido proceso en materia de prueba? No puedo contestarte, hay que ver el caso. Porque si, por ejemplo, es un proceso ejecutivo, las posibilidades probatorias ahí quedan restringidas por el título de crédito. Pero si es un proceso ordinario, a full. Por ende hay que ver. Y tampoco esas son posibilidades jurídicas, según proceso ordinario ejecutivo. Pero posibilidades fácticas. Claro, si estamos discutiendo la relación laboral y tenemos que dilucidar quién presenta el registro de los empleados, claro, sobre el trabajador no pesa ese mandato. No está el trabajador sustrayendo el registro. Es que no tiene posibilidades fácticas de proponerlo, incorporarlo como prueba al proceso. Lo tiene el empleador. Él sí tiene la posibilidad fáctica, porque tiene el registro, de incorporarlo. En definitiva, los principios. Bueno, los neoconstitucionalistas a full, los no positivistas, y esto tiene clara resonancia en aquel neoconstitucionalismo iusnaturalista. Por supuesto, nunca se supuso que el derecho era un conjunto de reglas, obviamente, ¿no? Siempre se pensó que más importante que la regla eran los principios se extraían reglas, ustedes recordarán Aquino, por vía de conclusión y por vía de determinación, bla, 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 bla. Y para ir a un ejemplo contemporáneo, aquel librito, conferencia magistral que dio Del Vecchio en la década del 20, pero claro, en tiempos de predominio positivista, a esa conferencia, a ese librito no lo leyó ni la madre de Del Vecchio, supongo, ¿no? En la década del 20, ¿no? En la década del 20. Pero bueno, ahora lo hemos vuelto a leer, y la verdad que está muy bueno. Pero bueno, en fin. Entonces, pero aquí vemos también la diferencia. Tercera cuestión, tercera tesis. La segunda quedó claro, Lo lamento, a estudiar principios, La tercera pregunta, razón práctica. Si yo le digo, yo vengo de familia de juristas, abuelo, padre, tíos, todos mis hermanos, muchísimos primos, como digo, 2 hijas ahí. Si yo le digo razón práctica, esas son cosas esotéricas, típicas tuyas, y me dirá, razón práctica. Y yo trataré de explicarle que la razón, y esto viene desde hace 2400 años, porque fue Aristóteles. Aristóteles escribió libros de razón teórica, astronomía, todo eso, que no le importan a nadie, obvio, porque la razón teórica avanza. Y obviamente no hay astrónomo aristotélico, en el manicomio puede haber, pero fuera del manicomio no hay astrónomo. ¿Quién se va a dedicar a la astronomía de Aristóteles? Pero los libros de razón práctica, de saber práctico, los libros de la ética, de la política, la comparación de las 138 constituciones de las ciudades griegas, espectaculares. Uno podrá compartir o no compartir, pero casi asusta lo poco innovadores que a veces somos. En términos de preocupación, cambiamos muchas cosas porque hay que saber plagiar, pero bueno, pero en definitiva uno a veces tiene el temor de que justamente
que no sepa plagiar, pero bueno. Entonces, razón práctica. ¿Cuál es la razón práctica? La razón teórica se limita a describir, a decir cómo son las cosas. Yo veo esto y digo, no le siento gusto a agua. Llamo a un químico, H2O, pero, doctor, H2O es agua. Bueno, ok, se acabó la discusión. Pero el tema es que si hay otra razón capaz de respondernos preguntas acerca de valores, de lo justo, de lo injusto, de lo bueno y lo malo, entonces me dice, bueno, pero los nazis ellos creían que había una raza superior. Hay pueblos donde se discrimina a la mujer y no se la deja ser candidata. En definitiva, recordarán ustedes, ese pueblo en la India, el padre y los hermanos denunciando a una chica, a la hija y a la hermana, porque se había casado con uno de otra casta, no me salía, casta, de otra casta, y la condena fue la muerte. Entonces digo, bueno, ok, la razón, existe una razón capaz de respondernos algunas preguntas morales, axiológicas, valorativas. Bueno, por supuesto, los neoconstitucionalistas kantianos dicen, por supuesto, que sí. La injusticia extrema no es derecho. Y mientras aquí vienen prevenciones, ya. Venga, ¿cuánto queda para 5 minutos? Mamma mía. Bueno, entonces, a ver, razón moral, ¿no? Hay una razón. Los kantianos creen que efectivamente hay la posibilidad de una respuesta. Esto también lo dicen todos un poco de objetivismo y cognitivismo. Esto lo defendía incluso Nino con la democracia. ¿Qué es más funcional a la democracia? ¿El relativismo moral o el objetivismo moral? Y Nino decía que el objetivismo moral, porque si la democracia vale porque el pueblo dice que vale, deja de valer cuando el pueblo pide dictaduras. Obvio, los derechos humanos valen aunque todo el mundo me diga que no valen para mí. Es obvio, ¿cierto? Esto no se dispone. Esto es la razón moral, la razón objetiva, algún cognitivismo. Esto está presente en los kantianos, está presente en los aristotélicos, pero no está presente en Ferrajoli. Porque Ferrajoli remite los derechos fundamentales a 4 valores que ustedes responderán: igualdad, paz, democracia y ley del más débil, pero dice, los valores se asumen, pero no se justifican racionalmente. Asumí lo que quieras. Y dice algo peor. Leo, el cognitivismo ético supone el objetivismo moral y lleva inevitablemente al dogmatismo y al absolutismo moral. Mamma mía, aquí entran Alexia, Tienza, Nino, Dworkin, todos terminan siendo inevitablemente dogmáticos y absolutistas. Bueno, pero un poco este tema, cómo opera la razón moral. Obviamente la razón teórica demuestra, la razón práctica tiene que confiar en un diálogo racional y apelar a razones. No se puede probar, menos mal que no se puede probar, porque el día que la razón práctica pueda demostrar como clausura la discusión y las dudas la razón teórica, esto es agua, aunque todos pensemos que no lo es por el color, por el gusto, la razón moral, el día que si llegamos a tener algún fondo de probar, perdimos la libertad. ¿Para qué vamos a hacer elecciones si ya sabemos quién es el mejor candidato y podemos probarlo? Por ende, esto es la razón. Bueno, yo me voy a limitar a... Bueno, de los 13, me gustaría hablar por lo menos de los derechos humanos, paso al cuarto. A ver, los derechos humanos. Por supuesto, como se ha encargado de explicar Javier Rembada, los tratados de derechos humanos están escritos en un lenguaje típicamente iusnaturalista, reconocidos y no creados, universales e inalienables.
no los puede enajenar nadie, ni Obama, ni el Papa, ni nadie, ni Messi. Fíjense lo exagerado que soy, porque ese sí es Dios, pero ni Messi. Entonces, como digo, los derechos humanos en clave naturalistas apelan a exigencias intrínsecas, bueno, bienes humanos básicos, bla, 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 bla. Alexi escribió un artículo justamente que el título es una pregunta: ¿derechos humanos sin metafísica? Y la respuesta es que no puede haber derechos humanos sin metafísica. Él propone una metafísica constructiva, racional y universal, donde define las 5 características que tienen los derechos humanos, no los fundamentales, derechos humanos. Entonces son universales, fundamentales, abstractos, morales y prioritarios. Y leemos en Alexi: una constitución solo puede justificarse, ojo, cuando contiene los derechos humanos absolutos y relativos como derechos fundamentales o positivizados, concluyendo que ellos, entre comillas, no podrían ser derogados por normas de derecho positivo, sino que además son la medida a la que debe ajustarse toda interpretación de lo positivizado. Bueno, vamos a ver cómo define los derechos fundamentales Ferrajoli. Y ustedes saben que él propone una definición puramente formal o estructural, que dice así: son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotado del estatus de persona, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva de prestación o negativa de no sufrir lesiones. Aquí viene lo medular: adscripta a un sujeto por una norma jurídica. Por lo cual Atienza ha escrito irónicamente, es que puede ser derecho fundamental el derecho a dormir la siesta, en la medida que se lo dé a todos los seres humanos una norma jurídica positiva. A mí me gusta un ejemplo más argentino, obviamente, el derecho fundamental a tomar mate, ¿sí o no? Eso es recontra fundamental. Es uno de los primeros derechos humanos que me hicieron conocer. Por ende, digo, esta idea de derechos humanos, acá está la discusión antropológica. Es que no podemos entrar a hablar de derechos humanos si antes ponernos de acuerdo quién es un ser humano. Eso lo sabe mi madre, ¿sí o no? No sabe la respuesta, pero se da cuenta que la pregunta tiene que ser: ¿qué es un ser humano? Y aquí hay 2 visiones de persona humana. El personalismo funcional, el que dice que no hay identidad entre miembro de especie humana y persona, porque persona se atribuye a ciertas funciones o competencias. Por ejemplo, en Habermas, la competencia comunicativa. Y después está el personalismo ontológico. Es persona humana todo miembro de la especie humana, el que le den los cromosomas, aunque no parezca. Aunque no parezca. Eso es persona humana, eso es lo que dice Speckman, por ejemplo. Entonces, yo creo que la gran discusión, por lo menos mi percepción, en los ámbitos más autistas, sectarios de los filósofos del derecho, la gran discusión es esta: ¿qué es una persona humana? Lo demás viene por añadidura. Entonces, pero bueno, a partir de quién es el titular de los derechos humanos, quién es persona humana, podremos decir. Bueno, yo terminaré, antes que me echen, la quinta tesis es que los neoconstitucionalistas no positivistas coinciden en que no hablar tanto de interpretación, sino de argumentación. Yo en 23 años, soy exagerado, nunca hice lo que me dijeron que iba a hacer. Que venía el caso, me daba vuelta, descubría la norma donde iba a subsumir el caso, desentrañaba el sentido de esa norma a través de 4 métodos y silogismo deductivo. Es que yo entré engañado a la justicia.
Yo creí que íbamos a hacer eso. Dije, trabajo piola, tranquilo, ni una cana. Y entré sin cana con 38 años y a los 6 meses estaba encanecido porque me di cuenta que me habían engañado. Porque venía el caso. Conocer el caso. Unos peritos me decían que se había suicidado, el otro me decía que lo habían matado. Y yo no tenía ni idea. Venía el perito y dice, no, por la sangre, por la pólvora, cómo le quedó la mano, cómo cayó el cuerpo, qué sé yo. Como, sí, tenía que confiar en alguno. Luego que descubría la verdad, diría Tarufo, la verdad, condición de la justicia, y hay una sola verdad, obvio, o lo mataron o se suicidó. No es que lo mataron y después se suicidó. Medio complicado eso, ¿no? La verdad es una, teoría de la correspondencia. Tarski o Aristóteles. Entonces dice, me daba vuelta, nada que ver. Yo veía, no una norma donde iba a subsumir, veía muchas respuestas jurídicas. Algunas se me ocurrían a mí. Y yo tenía que elegir una y decir que después, dar razones que por qué había elegido esa. Y nadie me había enseñado. Me había dicho, vos cuando pasé que eres jurista vos tenés que interpretar la norma. Y yo me la había creído. Bueno, entonces, hoy argumentación. Y este es un tema enorme. Y los jueces, la primera disciplina que tenemos que saber, porque esto es el núcleo de nuestra tarea, argumentar, obvio. Y nadie no digo en la UNAM, digo en todas las demás facultades de Derecho, no nos enseñan a argumentar, justificación interna controlada por la lógica, justificación externa, nómina de argumentos, los 13 que dio Perelman, los 27 que incluimos en el librito que publicamos acá con Manuel Atienza en Porrúa, bueno, en fin, en la colección que dirige Eduardo Ferrer Magreo. Bueno, entonces argumentación, sexto, la variedad de saberes jurídicos. También aquí nos hacen creer, que es lo que aspiraba mi padre, como dije, jurista, él quería tener un hijo científico, lo máximo, ¿o no? Y por eso su lamento cuando me dediqué a la filosofía del derecho, explícito, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de saberes jurídicos, por lo menos está la ciencia, incluyendo la valoración, describe, sistematiza, interpreta y valora, no describe como pensaba Kelsen, valora, propuestas de leyes diferentes. Hay filosofía jurídica, obvio, que es el derecho, etc. Y después hay un tercer saber, que es el saber jurídico que podríamos llamarlo aplicativo, ponderativo, o con una palabra que Kant rechazó, prudencial. Somos jurisprudentes. ¿Y cómo adquirimos la jurisprudencia? Con los años. Por eso decía Aristóteles, podemos encontrar un joven brillante en matemáticas, pero será muy difícil encontrar un joven brillante en prudencia. Yo, obviamente, a los 38 años metí la pata muchas veces, seguro. Estará todo prescripto, lo que es, pero bueno, fue adquiriendo, esto se sabe haciéndolo. Bien, el papel de la función judicial, el tema del sistema jurídico, la crisis del sistema jurídico fuerte, sistema jurídico débil, poroso, abierto, el tema de la validez. Ferrajoli reduce la validez al sistema, validez formal y material, y obviamente estos autores, es posible, los no positivistas, por supuesto, declarar inconstitucional la norma constitucional. Por eso están los tribunales penales internacionales, porque cualquier dictador podrá encontrar un constituyente a su medida y sobre todo pagará bien, ¿no? Y además por eso, el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Campa, dijo que estaba estudiando iniciarle acción penal contra Condoleezza Rice y Dick Cheney por Guantánamo, por las cárceles secretas. Es una locura. O mandar un dron a un tipo que sospechamos que es terrorista, le mandamos un dron y a otra cosa. Esto es una locura. Entonces digo, la validez, recuperar, reconciliar el derecho con la razón. ¿Qué quiere decir esto? Lo dijo la Sala Superior del TRIFE.
cuando dijo, esa ley no se aplica a ese pueblo indígena. Pero la dictó la legislatura de Oaxaca, bla, 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 publicada en el periódico oficial de la Federación. Pero se la dictaron en español y ese pueblo indígena no habla español. Obvio, obvio. ¿Qué le vamos a decir? Le decimos a alguien, yo le digo a Ricardo, no va a hacer lo que te acabo de ordenar, y le aplico una sanción. Eso es tomarle el pelo al ciudadano. Recuperar, por eso dice Alexis, el diálogo racional necesita del derecho para alcanzar realidad. Ustedes saben que en la teoría de Alexis hay 3 debilidades del diálogo racional que suple el derecho. El diálogo racional necesita el derecho para alcanzar realidad. El derecho necesita del diálogo racional para alcanzar legitimidad. Hay que reconciliar el derecho con la razón. La fórmula que definía el derecho en el pensamiento clásico es ordinatio rationis, ordenación de la razón. Por eso validez, razón. Bueno, el tema de la desobediencia al derecho, por supuesto hay que justificarla. Dice Alexis, hay 3 conexiones entre la moral y la razón. La moral racional es un límite para la existencia del derecho, los principios son contenido moral y forma jurídica, y el derecho desobliga cuando el destinatario me invoca una moral racional, un testigo de Jehová, me dice, no me voy a hacer transfusión de sangre. Bueno, ya la tomamos en serio. Si el tipo me dice, mi moral me avala que mate policía. ¿Y cuál es la moral suya? No sé, San Chapo o el que sea. Pero digo, bueno, indudablemente eso no es moral racional, pero si hay una moral racional como el testigo de Jehová, se lo aplico. Bueno, la seguridad jurídica y equidad, y finalmente el tema de ética judicial. Conclusión. En definitiva, lo que yo quería transmitir a ustedes, aunque haya manejado pésimamente mal el tiempo, como siempre, es lo siguiente. Todos estamos convencidos de la importancia de la Constitución y los derechos humanos, pero esto no basta. Es necesario arrimarnos a la Constitución y a los derechos humanos con alguna teoría que sea idónea para explicar, avalar y promover a la Constitución y los derechos humanos. Por ende, hay que escoger alguna de las 3 camisetas. Yo ya escogí una, pero ustedes tienen que escoger la de ustedes, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, doctor Vigo. Muchas gracias, doctor Vigo. Daremos unos minutos de receso para iniciar con nuestro siguiente panel. Le vamos a entregar un reconocimiento al doctor Vigo por su participación en el Congreso Internacional. Muchas gracias, doctor.